Dios le bendiga, iglesia. Es para mí un gran gozo, un privilegio estar en esta mañana con ustedes compartiendo esta palabra, una gran responsabilidad. Con temor y temblor estamos aquí en este púlpito para poder compartir el mensaje del Señor. Le doy la bienvenida a los hermanos que nos acompañan por primera vez. Dios les bendiga. Esperamos tenerlos nuevamente en 8 días aquí, recibiendo este mensaje del Señor. Les voy a pedir el favor de que hablamos nuestras Biblias en el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Le voy a pedir el favor de que incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedir su misericordia para que el Altísimo lleve a nuestros corazones este mensaje que hoy tiene preparado el Señor. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Rey de Gloria. Padre, nos gozamos en tu presencia, oh Señor, y a través de esta preciosa palabra que hemos leído, Señor, imploramos tu misericordia, Dios, para que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a nuestras vidas, Dios, y podamos entender el mensaje que hoy tú traes, Señor. Señor, habla a tu pueblo, Señor, tu pueblo escucha, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, llévate toda preocupación, toda distracción en esta mañana de tu pueblo, Dios, y que este mensaje, Señor amado, llegue a lo más profundo de nuestro ser, Padre, para que ese corazón, Señor, logre ser transformado a través de tu palabra, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, este hermoso pasaje de la Biblia lo he titulado Peligro en el umbral de la puerta estrecha. Peligro en el umbral de la puerta estrecha. Yo quiero traer a memoria en esta mañana un hecho que aconteció hace 16 años aquí en Colombia, que fue bastante doloroso, con un desenlace bastante doloroso, y tal vez muchos de ustedes lo recuerdan, el cual fue el secuestro de los diputados del Valle. Creo que muchos de nosotros conocimos de esta noticia y vimos cómo fue que se elaboró pues este plan siniestro. Si recuerdan ustedes, ellos estaban en la Asamblea del Valle. La Asamblea del Valle queda prácticamente en el centro de Cali. Se supone que es una zona bastante poblada, pero de acuerdo a la información que nos regalaron en su momento los medios, un contingente de guerrilleros disfrazado de militares, de soldados, hicieron todo el montaje, lograron llegar hasta el centro de Cali, una zona bastante poblada, bastante transitada, con un bus y un camión. Y a la verdad parecían militares, parecían soldados, parecía que era la fuerza pública. Y estaba bien montada la estrategia que habían diseñado. Cuando llegaron al recinto de la Asamblea del Valle, empezaron a montar un operativo diciendo que había una alarma de una bomba. Claro, en este tiempo el país estaba asediado por secuestros, estaba asediado por bombas, por terrorismo. Éramos presa del pánico, ¿verdad? Entonces era un elemento que ellos estaban aprovechando para poder lograr su cometido. Claro, cuando ellos llegaron allí y empezaron a alarmar a los diputados y a las personas que estaban allí, a decirles que había una amenaza de bomba dentro de la asamblea,
todos los diputados fueron dirigidos de una manera muy astuta por ellos hacia un bus. Y cada uno de los diputados, cuando veíamos, y creo que muchos de ustedes lo vieron en los reportajes que se conocieron, cada uno de ellos pensaban que realmente el ejército los estaba salvando de un acto terrorista, ¿verdad? Cada uno de ellos pensó eso. Pero ya todos sabemos cuál fue el desenlace. Hoy este mensaje que el Señor trae a cada una de nuestras vidas y que he titulado Peligro en el umbral de la puerta angosta, tiene que ver mucho con esta analogía y con esta situación que les relato de este evento que sucedió en el país. ¿Por qué, mis amados? Porque así como aquel grupo terrorista montó toda esa operativo y montó toda esta fachada para engañar, así los falsos profetas lo hacen con cada uno de los que estamos en el umbral de la puerta o hemos llegado al umbral de la puerta. Recordemos que hemos venido estudiando el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor ha venido explicándonos paso a paso cuáles son las características de las personas que andan, que pasan, atraviesan la puerta estrecha y van por el camino angosto, ¿verdad? Y nos está hablando de que oísteis que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que deben amar a su enemigo. Entonces nos está dando una serie de recomendaciones, nos está colocando las bases doctrinales para que estos falsos profetas que van a llegar a todos nosotros no nos desvíen del camino. Y vemos allí que hace 8 días el pastor Luis compartía que habían 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos, ¿verdad? Una puerta angosta y una puerta ancha. Un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho tal vez de bastante ligereza, de bastantes comodidades, pero que su final es perdición, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte. Y también 2 destinos. Nuestro Señor Jesucristo enfatiza en la importancia de entrar por la puerta estrecha. ¿Y dónde están los falsos profetas? Los falsos profetas están en la puerta, en el umbral de la puerta estrecha. El falso profeta no va a querer que usted que ha sido tocado, que usted que está viniendo a la iglesia y que el Señor ha derramado amor en su corazón, entre por el camino, por la puerta angosta y siga su caminar por el camino angosto, ¿verdad? Eso no lo va a querer el falso profeta. Y en esta parte del mensaje del Sermón del Monte, el Señor enfatiza, ya después de habernos dado todas las bases doctrinales, en que nos vamos a encontrar con esos peligros, en que tenemos que tener pero muy presentes las enseñanzas del Maestro. Porque a la verdad el falso profeta no es fácil de identificar. Tal vez pudiéramos decir que ya tenemos la capacidad de identificarlo porque hemos hecho algunas escuelas, hemos estudiado la Biblia y es fácilmente identificable. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que no es así. Jesús dijo, yo soy la puerta, y quiero que me acompañen a el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 7 al 10. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Y entrará y hallará pastos. Jesús es la puerta. No hay otra puerta, mis amados. No hay otra puerta.
Él es la puerta. Y Jesús también dijo a sus discípulos cuando Él les enviaba el mensaje de que iba a ser sacrificado, que tenía que partir, que su hora estaba cerca, y los discípulos estaban angustiados, estoy parafraseando un poco, y no sabían qué hacer, y estaban confundidos. Señor, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos si tú no estás? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta, Jesús es el camino. No hay otro camino, no hay otra puerta. En este aviso de advertencia, el Señor nos dice: guardaos, guardaos, guardaos de los falsos profetas. Pero cuando Él dice guardaos, guardaos es cuidarse, es una advertencia, protéjanse, cuídense, cuídense. ¿Por qué debemos cuidarnos? Porque allí en la puerta del umbral estarán estos falsos profetas que quieran llevarnos por otros caminos y por otra puerta. Este es un verbo que está en una forma imperativa, es decir, es una orden que debe cumplirse. O sea, no, el Señor no nos da la opción, nos está diciendo que nos guardemos, que nos cuidemos. ¿Cómo nos guardamos? ¿Cómo nos cuidamos, mis amados? Él nos está dando la herramienta. Ya nos ha hecho una exposición doctrinal de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios, de lo que significa y la característica que deben tener los hijos de Dios, ¿cierto? Los escogidos, los que van a entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces, tenemos que prestar atención a eso. No podemos dejar pasar esta enseñanza del Sermón del Monte. Ya estamos a pocos versículos de terminar esta enseñanza. Y en este momento es necesario hacer un alto en el camino, reflexionar, preguntarnos si hemos entendido la enseñanza, si realmente nuestro corazón está alineado al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces es necesario que hagamos ese alto. Hay dos definiciones que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué es un profeta? Tal vez todos lo sabemos, ¿verdad? Es un instrumento humano que Dios utiliza para transmitir su mensaje. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, un profeta es un instrumento de Dios. El profeta que habla en el nombre de Dios, lo que habla el profeta se cumple. Amén. Pero si habla el 99% y el 1% no se cumple, ¿es un profeta de Dios? De ninguna manera. Todo lo que habla el profeta de Dios se debe cumplir, debe tener un cumplimiento. Entonces, ahora deberíamos de mirar y poder identificar el peligro. Martin Lloyd-Jones, uno de los autores, o más bien el autor del Sermón del Monte, uno de los tantos libros que tenemos de guianza espiritual, que nos explica más detalladamente las palabras del Señor, sugiere que hay dos corrientes interpretativas para este versículo. Este versículo de Mateo 7:15, que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las interpretaciones es que el falso profeta se conoce por su doctrina, por su enseñanza, por lo que enseña, por lo que está llevando como palabra de Dios, porque hablan en el nombre de Dios, pero su enseñanza no conduce realmente a la cruz. Y la otra posición también es que el falso profeta se conoce no por sus enseñanzas, porque sus enseñanzas se relacionan con los demás. Tal vez no vamos a tomar aquí partido en ninguna de las dos posiciones, creo que las dos tienen algo de lo que realmente
es un falso profeta. Entonces, podemos tomar estas dos y podríamos pensar, en ese momento, podemos identificar fácilmente un falso profeta, ¿verdad? Y tal vez en esta mañana podríamos decir, conocemos varios falsos profetas y yo traje aquí unos ejemplos para compartir con ustedes. Por ejemplo, Joseph Smith, el creador de los mormones, ¿sí? Una secta creada en 1831, que no solamente, ahora le añadió a la Biblia el libro del Mormón. Empezó a desviar la palabra de Dios. Y a eso le adicionó otros libros, La Perla de Gran Precio, La Doctrina y Convenios. Podríamos decir, ese falso profeta ya lo tenemos identificado, ¿verdad? Los mormones, listo, falso profeta. No dicen la verdad, listo. Traigo otro ejemplo. Charles Russell, Los Testigos de Jehová, fundada en 1881. Su libro La Atalaya, El Despertar. ¿Sabemos qué? Nos está mintiendo, ¿verdad? Los que ya hemos tenido un conocimiento básico de la Escritura, que ya hemos entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, podemos decir fácilmente, nos están mintiendo, es un falso profeta. Qué fácil es identificarlos, ¿verdad? Elena G. de White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, en 1853, afirmó haber recibido una revelación divina a través de una creencia o de algo que ellos se habían inventado, diciendo que el 22 de octubre de 1844 era el día señalado para el regreso de Jesús. Dijeron que esa era la segunda venida de Jesús, ¿sí? Y como no vino Jesús, entonces ella dijo que el Señor le había revelado una cantidad de cosas y con eso fundamentaron su secta. Pero listo, ya la tenemos identificada. Amén. Ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Y así podríamos nombrar muchos otros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Acaso estos hombres, estas mujeres que se congregaban, que venían de iglesias presbiterianas, metodistas, no conocían esa porción de la palabra? ¿En qué año se escribió el libro de los Hechos? En el primer siglo, ¿verdad? Y esto ya estaba escrito. ¿Y cómo pueden creer a una persona que viene y coloca una fecha, un día, un año, diciendo del regreso del Señor? Cuando el Señor dice a los propios apóstoles que ninguno tiene la potestad de conocer ni el día ni la hora. Pero así podemos ir mirando otras, por ejemplo, la señora Mary Baker Eddy, de la Ciencia Cristiana, fundada en 1879. Se dan cuenta, coinciden como en el año 1800, entre 1820 y 1890, la fundación de muchas sectas alrededor del mundo, y todas en Estados Unidos, todas cerca de Nueva York, a Boston, todas son fundadas por ahí, por esos lados. ¿Se dan cuenta? La influencia del falso profeta en las personas. Y si viéramos el número de congregantes en estas sectas, no son poco, ¿verdad? No son poco. Entonces, vemos a esta señora que dice que la ciencia cristiana no postula, sino que enseña de manera doctrinaria, entre otras cosas, que la materia es irreal, que no fue creada por el Señor. Y mucha gente lo cree, y mucha gente la sigue. ¿Se dan cuenta cómo han torcido las Escrituras? Pero digamos que estos falsos profetas fácilmente los podemos identificar. Un falso profeta es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Se usa de modo especial en la religión judeocristiana para referirse a impostores que ejercen un ministerio religioso que está contaminado por falsedad y malicia de la apostasía y de la hipocresía. Entonces vemos cómo muchas personas han sido convencidas de esas teorías, de estas falsas doctrinas, y se han desviado de la verdad. Y tal vez en algún momento tuvieron el conocimiento de la verdad, fueron expuestos a la palabra de Dios,
Conocieron las Escrituras. Si ustedes se dan cuenta, esto más o menos estamos hablando de 350 años después de la Reforma. O sea que ya había conocimiento de toda la palabra de Dios. Ya las Biblias se podían tener en cada uno de los hogares. Ya podían leer la Biblia, ¿verdad? Y aún así fueron desviados de la verdad. En 2 de Pedro 2, el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estaba escrito. Habíamos sido advertidos. No solamente aquí en este pasaje que estamos estudiando hoy de Mateo 15, de Mateo 7:15, perdón, sino que a través de todos los libros, de las cartas, de las epístolas y del Evangelio, según cada uno de sus autores, se nos venía advirtiendo de que vendrían falsos maestros, ¿verdad? Falsos profetas. Pero hasta aquí hemos tenido un discernimiento, porque si hoy estamos acá es porque Dios así lo ha permitido, porque Dios nos ha guardado, porque el Señor ha guardado nuestros corazones y nuestras mentes. Tal vez algunos de nosotros, entre ellos yo, hemos pasado por alguna de estas corrientes doctrinales erradas, pero el Señor ha sido fiel en su propósito y nos ha guardado. Y yo le doy la gloria a Dios por estar en un lugar donde se enseña la palabra de Dios, en un lugar donde se enseña la sana doctrina. Amén. En el Antiguo Testamento los falsos profetas también estuvieron presentes, y cada vez que Dios enviaba a un verdadero profeta como Jeremías o algún otro, los falsos profetas siempre dudaban de él y le ridiculizaban. Dios los describe así: curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Tal vez hay algo que en este tiempo podamos estar viendo, moviéndose en nuestro tiempo, en nuestras sociedades. Hoy todo el mundo reclama paz, paz, paz. Y se levantan quienes dicen que tienen el poder de darle la paz al ser humano. Pero la verdad, no hay paz. En ese tiempo también era así, ¿verdad? No hay paz. Siempre el falso profeta va a ser muy consolador. Siempre el falso profeta va a tratar como de enmascarar y de llevar por un camino equivocado la verdadera doctrina. Y siempre el falso profeta va a ocultar el mensaje de la cruz. Muy raras veces, pero muy poquitas veces va a predicar sobre la santidad. Muy pocas veces va a predicar sobre la justicia. Pero muy rara vez va a predicar sobre la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esto no gusta, porque esto no vende, porque la gente lo quiere todo fácil, liviano, que no me cueste. Por eso hoy en día vemos falsas doctrinas que se han levantado, y es un mal que ha contaminado a casi todos los países del mundo, donde existen congregaciones, entre comillas, de denominaciones cristianas, con la falsa doctrina de la prosperidad. La gente que está buscando el milagro del dinero, la capacidad adquisitiva, o sea, poder tener mucho dinero, vivir bien,
Si estamos enfermos, salimos corriendo detrás de las señales, ¿cierto? De quienes hacen carpas de milagros, de quienes anuncian grandes campañas para sanar y curar. Y de pronto ahorita que leíamos lo de Elena de Guay, que habían colocado fecha y año al regreso del Señor Jesús, estos pseudo apóstoles o pseudo profetas también le están colocando fecha y hora a los milagros del Señor. Porque entonces es el viernes a las 8 en tal parte. Y si no es allá, no hay milagros. Y saben una cosa, mis amados, el pueblo sigue siendo engañado. Y seguimos corriendo detrás de las señales. En Lucas, en Lucas, el Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. Pero hoy hay mucha gente siguiendo señales, corriendo detrás de los milagros, corriendo detrás de la prosperidad. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no la de la boca de Jehová. Jesucristo nos advierte todo el tiempo que los falsos profetas vendrán y que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ahí es donde quiero que miremos con más detenimiento, porque tal vez hemos podido identificar unos que traje como a forma de ilustración para poderles compartir, pero hay otros que todavía están disfrazados de lobos rapaces, de ovejas, y son lobos rapaces, y se están moviendo en este tiempo, y se mueven entre el pueblo de Dios, porque Jesús dice: y vendrán a vosotros. Jesús no está diciendo que van a ir a los que no creen, sino a los que sí creen. A nosotros, los que creemos, vendrán esos lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y en nuestros tiempos hay muchos que todavía se mueven, porque eso no ha cesado, porque eso se sigue moviendo, y están ahí en el umbral de la puerta estrecha, estorbando al rebaño para no. Iguaciones que hice preparando este sermón, me encontré con dos personajes de ese tiempo contemporáneo que marcaron por sus actos trágicos algo muy importante para el aprendizaje de la iglesia. No sé si ustedes han escuchado hablar del mayor suicidio que hubo en la historia del mundo en un país llamado Guyana, aquí en Sudamérica. ¿Sí lo han escuchado hablar? Pues quiero referirles a este señor porque él era el líder de esta secta. Y este señor dice más o menos la biografía que pude encontrar, que él vivió en su juventud muy atraído por la religión, por seguir a los pastores, quería ser pastor, pero a eso le hizo una mezcla totalmente peligrosa. También era comunista, le gustaba el partido comunismo, le gustaban las ideas comunistas y era un fiel seguidor de Stalin. Estoy hablando de más o menos 1950. 1950, si ustedes lo recuerdan, se conoce en Estados Unidos sobre todo por el tema del racismo. Encontramos figuras como Martin Luther King, que fue un defensor de los derechos de los negros. Pues este hombre, cuando fundó su templo, viviendo estas circunstancias el pueblo en ese momento, lo que hizo fue convocar a blancos y a negros y dijo: ustedes todos son iguales en mi templo.
Aquí no hay racismo, aquí solo se ve el amor de Dios. Pero a esta enseñanza doctrinal le estaba mezclando prácticas comunistas. Y tuvo un poder de convencimiento tanto en el pueblo que llegó a tener en Indiana, donde fundó el templo del pueblo, más de 100 seguidores. Con un poder de convencimiento que él siempre decía y soñaba y decía que tenía visiones donde Dios le mostraba que una bomba nuclear los iba a desaparecer como iglesia, que los convenció de que se tenían que ir de Indiana y se trasladaron con él para California. 100 personas con sus familias, todos vendieron todas sus cosas y se fueron a vivir con él en California. Y ahí empezó a gestar todo su movimiento. Allí en California siguió trabajando y una de sus banderas, con pensamientos comunistas, fue ayudar a los pobres. Entonces abrió comedores para niños, a los indigentes, a las personas que vivían en la calle, les daba albergue, los traía, les daba ese servicio de alojamiento. Los empezó, y mucha gente llegaba a su iglesia. Dice que allí se congregaron más de 3,000 personas viendo esa obra tan bonita y tan caritativa de ese hombre. A los drogadictos les creó una fundación para ayudarlos a salir del problema de las drogas. Pero él siguió con su plan peligroso, como falso profeta. Entonces empezó a mezclarle comunismo y empezó a enseñar y a hacer unas prácticas supremamente extrañas que le llamó noches blancas. Y en estas noches blancas él simulaba a través del zumo de jugo de uva, simulaba y les hacía tomar y les decía: el zumo que ustedes acaban de tomar tenía cianuro. Ese tenía cianuro porque nos vamos a suicidar todos, porque a esto le voy a llamar el suicidio revolucionario. Y comenzó a trabajar en sus mentes y los desvió totalmente de la palabra. Y creó su movimiento y empezó a maquinar y a volver a decirle a su congregación que Estados Unidos los iba a acabar. Y allí fue cuando los convenció de que compraran un terreno en Guyana. Y allí en Guyana, cuando ya se fueron las familias para allí, que esto estaba diseñado para 300 personas más o menos, resultó con 900. ¿Ustedes se imaginan las condiciones de vida allí? Ya no había alimentos, ya no había víveres, pero sin embargo todos le amaban. Él se hacía llamar el Padre, él decía: dígame Padre, porque yo soy el Padre de todos ustedes. Sutilmente fue convenciendo, hizo obras y terminó en la tragedia de Guyana, donde murieron, dice la historia que murieron allí 912 personas. Entre esas 912 personas, más de 200 niños. ¿Cómo es posible que un padre de familia, que una madre lleve a sus hijos, a su familia en estas condiciones, y por las enseñanzas de una persona y por la idolatría a un ser humano, asesine a sus hijos? Porque finalmente tomaron cianuro en zumo de uva y se suicidaron. Cuando él tal vez no pudo ya más contener lo que estaba haciendo, porque ya un congresista de Estados Unidos estaba sobre ese tema de esa secta. Entonces, ¿fueron expuestos a la palabra? Eran expuestos a la palabra. ¿Conocían la Biblia? La conocían. Una de las personas sobrevivientes daba un testimonio de que él se congregaba en una iglesia normal, iba a sus cultos, iba a sus enseñanzas bíblicas, a sus escuelas dominicales, y un día, por esa curiosidad y ese comezón de oír, escuchó todo lo bonito que hacía ese pastor y todo lo bueno de esa obra de ese pastor, y se fue para allá. Dice el testimonio: y quedé enamorado. Me enamoré de lo que vi, y les hacía vender todas sus cosas para entregársela a la obra y a todo lo que estaba haciendo. Entonces, mis amados, esto es real. Esto es real. El falso profeta, el falso apóstol está allí, está al acecho.
Otro ejemplo es David Koresh. David Koresh era el líder de los davidianos. Esto sucedió en Waco, Texas. Llegó al liderazgo, dicen que era disléxico, era muy malo, los problemas de dislexia son de aprendizaje, y que solamente cursó hasta el último año de secundaria. Pero a los 12 años se sabía el Nuevo Testamento del derecho del revés, se lo había memorizado. Tenía un poder de liderazgo y de convencimiento. Empezó a crear, a entrar allí a esta secta de los davidianos. Su nombre real ni siquiera era ese. Su nombre real es Vernon White Howell. Ese es el nombre real de nacimiento. Pero fue tanto el fanatismo que se hizo cambiar el nombre en 1990 por David Koresh. David, por el rey David. Y Koresh porque dice que él fue a Jerusalén en 1985 y que estando allí en Jerusalén el Señor le había revelado que él iba a ser el último profeta de los tiempos. Y con ese engaño fue y engañó a muchas personas. Y lo que hizo allí en una construcción que se llamaba Monte Carmelo, una edificación que hicieron como un fuerte, tenía hombres armados rodeando todo el fortín. Y claro, cuando las autoridades de Estados Unidos se enteraron de que ellos tenían no solamente armas sino drogas, quisieron sorprenderlos, quisieron llegar allí para tomar el control, y realmente lo que tuvieron fue un enfrentamiento con esta secta. El final, para no alargarlo, 67 personas muertas allí, calcinadas, completamente calcinadas, y de esas 69, y de esas 69, 17 eran niños también. Eso es lo que hacen las sectas cuando empiezan a dominar las mentes de las personas, a manejar las mentes, a manejar la voluntad de las personas. Por eso nuestro Señor es totalmente enfático y nos da una orden: guárdese, cuídese. ¿Acaso, pregunto yo, si estos hombres estuvieron expuestos a la verdad, no leyeron esto? ¿No leyeron Mateo 7:15? Y todas las cartas pastorales y toda la historia en el libro de los Hechos y todo el Antiguo Testamento, donde el Señor siempre advirtió de los falsos profetas y que iban a hacer esta serie de cosas y de situaciones que se iban a estar allí al acecho. Mis amados, el problema muchas veces en el falso profeta no está en lo que dice, porque lo que dicen está de acuerdo a la palabra. El falso profeta entra sutilmente y habla de la palabra y te puede recitar media Biblia, muchos versículos de memoria, pero ¿sabe de qué no te habla? No te habla de la justicia, no te habla de la santidad, no te habla de la ira de Dios. Jesús dijo en Lucas 14, versículo 25, si ustedes quieren ser voy a parafrasearlo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, pero aman más a padre o a madre o a hijo, a esposa, ¿no están? No están o no son dignos de ser mis discípulos. Y vemos estas historias y todas tienen un denominador común. Todos estos hombres eran ídolos y eran idolatrados por sus comunidades. Sus voluntades estaban totalmente anegadas a ellos. Totalmente manejaba la voluntad de hombres, mujeres. Y si maneja la voluntad de los padres, pues de ahí para abajo los hijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros en este tiempo, en esta enseñanza, con lo que hemos aprendido, no estamos atentos a la palabra del Maestro y sabemos que a Él es el que debemos amar sobre todas las cosas y a Él es el que debemos seguir y a Él es el que debemos obedecer, podemos ser presas fáciles de estos falsos profetas.
Basta nomás con mirar lo que se mueve hoy en día. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué encontramos hoy en día? Personas que se levantan diciendo que han tenido visiones, que han sido de alguna manera sobrenatural, llamados por Dios con unas cosas que a la verdad nada está escrito en la palabra. Alguno que es colombiano, que no daré su nombre, pero los que hayan estudiado un poquito sobre esta secta lo sabrán, dijo que en un periodo de vacaciones en las playas del Caribe, o sea, por ahí en Santa Marta, Barranquilla, estando allá, Dios le había revelado la nueva fórmula del crecimiento, de cómo era que tenían que crecer las iglesias. Y a partir de eso, armó una poderosa secta. Otro profeta, otro falso profeta en Centroamérica, en Costa Rica, de los más poderosos, de los dueños de Enlace, que es un canal que muchos conocemos, dijo que en 1985, estando en un hotel, lo había traspasado una luz y que Dios le había dicho que él era un apóstol y que tenía que formar un concilio apostólico. Y hoy en día se habla de un concilio apostólico de estos tiempos. He escuchado inclusive que van a escribir otro evangelio, otras cartas pastorales porque ya las que hay no sirven. Y es tanta, o sea, es tanta la forma en cómo dominan la mente de las personas, es tanta la manera como doblegan sus voluntades, que hacen mercadería de la fe. Viven opulentamente, engañan, sin ningún problema. Allí en Centroamérica es muy chistoso, a mí me dio risa, pero pues tal vez de pronto en algún tiempo hasta caímos en esas cosas y esas costumbres. Dice que tiene una tienda donde vende aceites ungidos. Y depende del color del frasquito, tiene un uso. Depende del color del frasquito, es para ungir ministros, o depende del color del frasquito, es para hundir terrenos o vehículos. Les enseña a sus feligreses que una cosa chistosa, dice que el diezmo anticipado. Entonces dice que si usted no tiene, que si usted quiere comprarse una casa de 500 millones de pesos, entonces tiene que ir a llevar el diezmo de 50 millones. Pero si usted no tiene los 50 millones, entonces vaya, mire que tiene en la casa, venda, empeñe, recoja los 50 millones, porque después de que usted lleve el diezmo anticipado, oigan esto, en 3 días le va a llegar un cheque por 500 millones de pesos. ¿Y la gente cree eso, mis amados? Esta parte es para ilustrar, para que estemos atentos, para que no pasemos por alto esta advertencia del Señor. Guardaos, guardaos, guardaos. Cuídense. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos una congregación hermosa donde Dios nos ha llevado al conocimiento de la palabra, porque estudiamos acá, venimos a estudiar los lunes. Yo los animo, mis amados hermanos, a que vengan a estudiar con nosotros. No nos conformemos, y perdónenme como le voy a decir, pero no nos conformemos con las pildoritas del domingo, porque el domingo es el sermón, pero es necesario conocer la palabra. Jesús dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no tenemos el conocimiento de la verdad, somos presa fácil de aquel lobo que viene disfrazado de oveja. Somos presa fácil. Tenemos que conocer la verdad, pero ¿cómo conocer la verdad si no vamos a la lectura de la palabra, si no vamos al estudio de la palabra? Es más, a veces no solamente con la lectura de la palabra basta. Hay que tener una sana interpretación, porque el falso apóstol también conoce la palabra, ¿cierto? Es más, Satanás conoce la palabra y nos engaña con la palabra.
¿O cómo fue que fue probado el Señor Jesús en los 40 días de ayuno en el desierto? Con la palabra, ¿cierto? Satanás lo retó y lo probó con la palabra. ¿Mm? Tírate del pináculo más alto, porque escrito está que Jehová tu Dios enviará a tus ángeles para que te recojan. Jesús, ¿qué le contestó? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, mis amados, pero tenemos que tener una sana interpretación, una buena interpretación, porque el falso profeta toma un versículo como pretexto, ¿cierto? Lo malinterpreta y hace de eso un negocio. Hace de eso un negocio. Entonces, la invitación, mis amados, es: vamos a estudiar la palabra. Vamos a ir más al conocimiento de ella. Tenemos herramientas. Está la Escuela de Futuros Ministros. Están los discipulados en casa. Qué hermoso que todos, ojalá y Dios provea más obreros para que podamos tener discipulados en casa y podamos estudiar juntos la palabra. Que no nos conformemos solamente con lo que recibimos el domingo en el sermón, sino que podamos conocer aún más y profundizar más. Y cualquier inquietud que surja la podamos poder resolver o discutir o transmitírsela al pastor, pero no nos quedemos callados. No nos quedemos callados, mis amados. Quiero que me acompañen en la palabra a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 al 6. Segunda de Timoteo. ¿Ya estamos ahí? Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Porque vendrá un tiempo, dice el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír. Teniendo comezón de oír. Y en estos tiempos, el falso profeta está en la sala de la casa, está en el cuarto, está en la oficina donde trabajamos. El falso profeta puede estar en cualquier lado. Mis amados, llamo la atención en esto, cuidado con lo que escuchamos. Tengamos discernimiento a quien escuchamos. Porque a veces el comezón de oír nos desvía. Nos desvía. Tengan cuidado con el comezón de oír. Mire, aquí está escrito en la palabra. No me lo estoy inventando yo. Está escrito y hace muchos años el apóstol Pablo lo escribió a Timoteo con la inspiración del Espíritu Santo. Porque muchos en aquellos tiempos tendrán comezón de oír. Muchos en aquellos tiempos tendrán comezón de oír milagros, prodigios, sanidades. Pero la verdad de Cristo no está en ellos. Que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. Hay que tener cuidado, mis amados. Mucho cuidado en esto. Están en todo lado. Nos llegan por mensajes de WhatsApp, nos llegan por Facebook, nos llegan al correo, por todo lado nos asedian. Amado, si el Señor tiene un propósito de sanidad en tu vida, Él lo hace donde tú estés, a la hora que Él quiera, donde quiera. No tienes que ir a ningún lado. Él lo va a hacer. ¿Alguien tiene necesidad? ¿Alguien está enfermo aquí? El Señor lo va a hacer. En el tiempo de Dios.
No hay que correr detrás de ningún humano, porque eso fue lo que desvió a muchos hombres de los que hemos comentado acá, que inclusive llegaron al suicidio colectivo, porque era tal su fanatismo y su idolatría por un hombre que terminaron entregando sus vidas de una manera equivocada. Y por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Segunda de Tesalonicenses, ya para cerrar. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Acaso estas personas no habían sido expuestas a la palabra? Nosotros estamos siendo expuestos a la palabra. Pero el comezón de oír nos desvía. Porque dice la palabra de Dios que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, por cuanto sus concupiscencias, sus propios deseos carnales, su búsqueda de cosas que realmente no tienen relevancia en este mundo. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pero muchos corremos detrás de los tesoros, muchos corremos detrás de las añadiduras, muchos estamos buscando eso. Pero no es así, mis amados. Muy claro en el sermón del monte el Señor lo dijo: no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque ya sabemos las consecuencias de los que están aquí en la tierra, ¿verdad? El Señor envía un poder engañoso. Fueron expuestos a la verdad. Todos estos hombres y mujeres fueron expuestos a la verdad. Pero su amor, su concupiscencia por los deseos carnales, su idolatría por los seres humanos, los llevó a que Dios enviara un poder engañoso. Ahí lo dice en la palabra, no me lo estoy inventando yo. Dios envía un poder engañoso. Usted ha sido expuesto a la verdad, hermano. Usted ha creído en la verdad. No tiene que buscar la verdad en otro lado. Jesús es la verdad. La única profecía, la más segura, está aquí. Por eso si alguien viene, a mí cuando alguien viene y me dice: hermano, Dios me dijo anoche que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Digo: hermano, sí, Jesús lo dijo porque aquí está escrito. Pero si alguien viene a mí y me dice: hermano, anoche Dios me dijo que no existe un mar de cristal, o anoche Dios me dijo que yo era el próximo ungido, que yo era el próximo, que me revelaba una verdad que no se lo ha revelado a ningún hombre y que hay que hacer esto y aquello y esto. Aguanta un momento. Quédate ahí quietico. Hermano, ¿qué se comió anoche? El chicharrón estaba pasado, ¿sí o no? Los frijoles muy trasnochados. Amados, hemos sido expuestos a la verdad. Estamos siendo expuestos a la verdad. No dejemos de estudiar la palabra. El único que se puede llamar profeta es el que habla en el nombre del Señor. Y el que habla en el nombre del Señor solamente puede hablar las palabras que en este libro estén escritas. Apocalipsis 22:16. Todo el que quitare o añadiere a este libro recibirá las plagas que en él están escritas. Aquí está la verdad. ¿Alguien quiere conocer la verdad? Búsquela acá. ¿Alguien quiere escuchar a un profeta? Búsquelo acá. Lea en voz alta, como nos decía la otra vez el pastor. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea audiblemente y está escuchando la voz de Dios. Lea la palabra de Dios audiblemente y está escuchando la palabra de Dios. Está escuchando a Dios. Amén. No hay otro camino. No hay otra puerta. No hay otro evangelio. Como decía el apóstol Pablo, que el que les he predicado. Amén. Yo quiero pedir el favor a los hermanos de alabanza, si me acompañan, para que
podamos interpretar nuevamente sublime gracia. Hermanos, les voy a pedir el favor de que se coloquen en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, que el Señor es el que guarda nuestras mentes, custodia nuestras vidas, custodia nuestros corazones. Que esta advertencia que el Señor coloca en este día acerca del peligro eminente que hay en el umbral de la puerta estrecha, no lo pasemos por alto, sino que estemos atentos a Él. Que el Señor nos dé ese espíritu de discernimiento para poder entender cuando una palabra viene de parte de Dios, cuando no es de Dios, para que no seamos desviados y podamos entrar por esa puerta que sabemos que el Señor ha preparado para nosotros, y Él es la puerta. En Él todo lo puedo. Que podamos decir como el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá engañarnos? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló.
Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias, Señor, por la palabra de tu vida.